Estoy escribiendo un libro ahora. Se llama 10 razones porque es posible, no sé cómo se dice en español, es posible que 10 reasons you might be in prison in the future even though you're innocent. Wow, me encanta. ¿Y cuáles son esas 10 razones? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada está de más, porque todo lo que pasa acá pasa por algo. Hoy va a pasar que yo no voy a estar conduciendo el programa, me fui de vacaciones, sí, pero les dejé a alguien increíble a cargo de la conducción. Conducción en Argentina suena re peronista, pero no es eso lo que quise decir. Me refería a la entrevistadora, que es nada menos que Celeste Braga Beatove. Seguramente quienes siguen este programa ya la habrán oído nombrar, porque Celeste es una pieza fundamental para pensar mucho del contenido que aparece en este show. Es más, les digo la realidad, fue a ella quien se le ocurrió la idea seminal de este proyecto, que era hablar de cosas difíciles en un lenguaje muy sencillo, con expertos que saben mucho sobre temas que nos afectan a todos. Ella iba a ser la conductora del show también, pero después, por distintas razones, terminé tomando la posta yo. Un poco este equipo funciona así. A Celeste se le ocurre como una idea genial, que la quiere planificar, llevar adelante, no errarle. Yo en cambio soy más de ¡wow! Arranquemos, después vemos qué pasa. Y generalmente nos va bastante bien. Somos un equipo creativo que funciona perfectamente. Ella siempre está ahí para ayudarme a pensar, que el show tenga un eje, que no sea un delirio, que los episodios sean cortos. Les juro que si es por mí, yo hablo mucho con los entrevistados, después lo acorto porque no quiero que se aburran, digamos. Celeste dice, no, tiene que ser 20 minutos. Yo le digo, mirá, el show de Marc Maron, que es recontra remil popular en Estados Unidos, dura 1 hora y media. Y ella me dice, bueno, pero no, eso es en Estados Unidos, bueno, etcétera. Internas del show. Cuestión. Este iba a ser el primer episodio que iba a salir, lo tengo guardado desde hace tiempo para una ocasión especial. ¿Y qué más especial que irse de vacaciones? Probablemente les cueste creer esto, pero grabar el podcast es el 1% del trabajo que significa llevar adelante todo este circo. Después la parte de moverlo en las redes, ¡oh! Eso es lo peor, por suerte se queda alguien a cargo. Ah, qué placer, déjenme disfrutarlo un segundo. Cuestión. ¿De qué vamos a hablar en el episodio de hoy? ¿Qué pasa cuando el sistema penal se equivoca? No hay un país que tiene un sistema sin problemas. Hay inocentes en la cárcel en todo el mundo. Escuchaban la voz de Justin Brooks, director de Innocence Project California y miembro fundador de la red Inocente, que nuclea a los Innocents de la región con algunos de Estados Unidos. Dentro de esa red se encontraba Innocence Project Argentina, que es una ONG dedicada a la defensa de presos inocentes, donde Celeste era directora ejecutiva. Nos conocimos ahí, nos juntábamos a las 8 de la mañana a leer sobre epistemología y prueba, una vez por semana, una ñoñada del tamaño de una casa. Así que le pregunté a Celeste cómo fue que terminó involucrándose ella con la organización. Advierto que el audio tiene un poquito de ruido, pero más adelante se soluciona, tengan paciencia. El ruido no dura más de 2 minutos, prometo. El proyecto fue un proyecto que yo conocí en la Universidad de Palermo cuando Justin Brooks y Enrique Piñeiro fueron a presentarlo. Y me pareció increíble porque hizo eco de un montón de cosas que yo había estudiado afuera. ¿Podés comentarle a la gente quiénes son Justin Brooks? Justin Brooks es uno de los fundadores y directores de Innocence Project en Estados Unidos. Fundamentalmente él dirige el de California. Y Enrique Piñeiro es un director de cine que hizo la película Ratty Horror Show, que es el primer caso conocido, famoso, de una persona inocente que fue condenada. Es el primer caso claro. Famoso. Ahora, Enrique había filmado la película de Ratty Horror Show y empezó a recibir mucha demanda de casos, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí. Todos querían película. Todos querían su película. Había un montón de gente que estaba presa y que pedía su película. Es decir, que el problema no era un problema de un caso puntual. Claro. Y entonces empezaron, a mover redes. Entonces Enrique dijo, yo tengo que hacer algo acá con esto, ¿no? Y ahí empezó la idea de querer armar un Innocence Project acá en Argentina. ¿Y ahí cómo fue el desarrollo para que te termines metiendo en el tema? Bueno, yo venía, cuando hice el doctorado, uno de mis directores de tesis trabaja temas de prueba. Entonces yo venía con muchas lecturas sobre este tema y por primera vez veía el problema en vivo y en directo, ¿no? En una película.
Sí. Y me parecía que el eje del proyecto tenía que estar en los temas de prueba, no en los temas de litigio vinculado a cuestiones y estándares normativos. El eje de Innocence. Sino que el eje del proyecto Innocence en Argentina tenía que ser poner en una agenda pública el problema de cómo la justicia argentina investiga hechos. Básicamente porque cuando yo estudié abogacía, digamos, si yo me encontraba con una escena del crimen el día después de haberme recibido, no tenía ni idea de qué hacer. Claro. Sigo sin tener mucha idea. Pero bueno, ahora lo disimulamos mejor. Menos mal que terminó ese ruido horrendo que estaba ahí atrás. Bueno, así fue que conseguimos esta maravillosa entrevista, nada menos que con Justin Brooks, la última vez que vino a la Argentina. Ahora sí me voy, dejo a Celeste a cargo, que lo disfruten. ¿Qué es Innocence Project? El Proyecto Inocente de California es una clínica legal. Soy profesor y abogado y trabajo con estudiantes y otros abogados en casos de los inocentes. Nosotros investigamos los casos y litigamos los casos, y si hay pruebas fuertes de inocencia, los cortes, los tribunales liberan a nuestros clientes. ¿Cuál es la magnitud de ese problema? Es decir, ¿qué cantidad de inocentes pueden haber presos en este momento? Bueno, por ejemplo, hay más de 2,000 casos documentados de condenas oradas en los Estados Unidos. Eso no es un problema solo en los Estados Unidos. Cada país tiene inocentes en la cárcel porque no hay un sistema perfecto. No hay un país que tiene un sistema sin problemas. Hay inocentes en la cárcel en todo el mundo, en todos los países, incluido mi país, los Estados Unidos. ¿Y cómo detectan los casos de condenas cerradas? Bueno, recibimos más de 6,000 cartas cada año de los encarcelados en California. California tiene más encarcelados que todos los estados en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen más personas en la cárcel que todos los países en el mundo. Eso es un gran problema. Es muy difícil para nosotros revisar todos los casos. En nuestro trabajo necesitamos pruebas fuertes de inocencia. En los Estados Unidos, al igual que en la Argentina, rige el principio de inocencia. Esto quiere decir que una persona es inocente hasta tanto un fiscal recolecte prueba suficiente para determinar que esa persona cometió un delito. Una vez que una persona es condenada, esa carga probatoria se invierte y es uno quien debe probar su inocencia. Y eso es muy difícil. Si no hay pruebas fuertes como ADN, otras pruebas fuertes, nuestro trabajo es imposible. Imagino entonces que tienen reglas de conservación de la evidencia, ¿verdad? ¿Y por cuántos años conservan la evidencia? Eso es lo más importante. Yo escribí hace 18 años una ley en California para la preservación de evidencia. Y ahora el gobierno en California necesita guardar la evidencia cuando el imputado está en la cárcel. Wow. Para la posibilidad de abrir el caso y usar la evidencia. Pero en Latinoamérica no hay este tipo de legislación y necesitamos, porque es imposible aprobar la inocencia si no hay pruebas. ¿Es difícil que el sistema reconozca su propio error? Es decir, ¿qué desafíos tiene mostrarle al sistema que se equivoca? ¿Cómo manejás esa situación? Eso es lo más difícil porque, por ejemplo, un fiscal estaba trabajando en un caso de homicidio 1 año, 2 años. Nadie quiere escuchar en su trabajo que después de 1 año, 2 años trabajando en una cosa increíble e importante es completamente incorrecto. Entonces, Justin aprendió que la forma correcta de hablarle a un fiscal es la siguiente. Eso no es tu error. Es un error de la evidencia o ahora tenemos un proceso mejor para observar la verdad, pero es muy difícil obtener cooperación si yo estoy diciendo siempre tu trabajo es basura, el trabajo de la policía es basura,
Y después de 25 años trabajando en este tipo de casos, ahora entiendo este concepto. Hace 25 años, no. Hace 25 años en la fiscalía debían tener una foto tuya y le tiraban dardos, ¿no? Claro, Sí. claro que sí. Y ahora en California también hay 2 Californias. Hay California cerca del mar, San Diego, Los Ángeles, San Francisco. Y hay mucha cooperación en esta área, es muy moderna. Pero en el desierto de California, en los pueblitos, es como hace 100 años. And any man that doesn't want to cooperate, I'll make him wish he hadn't been born. Y cuando yo estoy allí, el abogado de la ciudad, con todas mis ideas sobre justicia y procesos, siempre es una pelea. Well, here's my word. Get the hell off my spread. Now. ¿Y cuánto tiempo en promedio tardan entre que toman un caso y la persona logra recuperar su libertad? Depende de cooperación con los fiscales, la oportunidad de obtener evidencia, pero lo más importante es cooperación con los fiscales. Por ejemplo, tuve un caso hace 5 años, Uriah Courtney. Yo trabajé con los fiscales, fue como 18 meses. Eso es increíble y rápido. Yo tengo casos de 15 años, 17 años, y es increíble y difícil. Cuesta mucho dinero, es demasiado horas de trabajo de los estudiantes y los abogados. Muy importante en Argentina que ustedes tienen un sistema de cooperación entre la defensa y los fiscales para investigar este tipo de casos, y si hay un inocente en la cárcel, trabajan juntos. Es muy importante. Si es siempre una pelea sobre la evidencia, sobre acceso de la evidencia, sobre exámenes, sobre todo, es años y años y años y dólares, pesos y pesos y pesos por el trabajo. No solo aquí la justicia es lenta. Exacto. Okay. ¿Qué consejo le darías a la región? ¿Qué consejo le darías a Latinoamérica? Bueno, hay muchísimos problemas y cada país es diferente. Por ejemplo, trabajo mucho en México y ellos necesitan reformas de la policía, por supuesto. No pagan nada por este trabajo, y si no pagan, tienen empleados muy malos y no hay mucha capacitación para la policía. Entonces hay mucha corrupción y muchos problemas, malas investigaciones. Aquí en Argentina, por supuesto, necesitan legislación para preservación de evidencia, para el derecho de un examen de ADN, el derecho de acceso a su evidencia, el derecho de un abogado, acceso a un abogado para trabajar en el caso, acceso de investigadores. Cuando un hombre o una mujer está sentado en una prisión, ellos no tienen recursos, no tienen abogados, no tienen investigadores. Es imposible aprobar su caso, y la mayoría de la gente, su familia, no tiene recursos, no tiene dinero. Eso es nuestro sistema, es nuestra responsabilidad si hay un inocente en la cárcel. Y cuando hay un inocente en la cárcel, hay un culpable en las calles. Todos nosotros necesitamos. Y es posiblemente la injusticia más injusta, porque alguien que está preso y que fue condenado en última instancia, nadie más lo escucha, ¿no? En Argentina no tenemos acceso a recursos de revisión fácil. Eso también es algo que legislativamente tenemos que cambiar, porque es alguien a quien lo único que hace un abogado luego es revisar sus condiciones de detención, pero nadie más, ningún otro tribunal lo escucha. Después hay nada. Tremendo. Y eso es muy común en todo el mundo. Y es ok, ahora necesitamos terminar este caso, y 10 años después hay pruebas de ADN y la posibilidad de aprobar inocencia. Es tu derecho, claro. Y todos nosotros necesitamos eso, porque otra vez es la posibilidad que un hombre culpable
en la calle. Eso es porque necesitamos procesos para este tipo de casos. No necesitamos abrir todos los casos. Por ejemplo, nosotros recibimos 6,000 cartas cada año de imputados. Y en cada caso tenemos una investigación. En más del 90% de los casos es imposible abrir el caso. No hay pruebas, es imposible aprobar inocencia. Pero hay como 5% donde hay la posibilidad. Hay algunas series de televisión, ¿no? Que hoy trabajan sobre este tema. ¿Qué impacto tuvo eso en los proyectos? Bueno, cada día hay otro programa en televisión, otra película. Hay esta ficción, hay no ficción. Exacto, es pienso que es... muy popular. Sí, es muy popular. Pienso que porque si hay inocentes en la cárcel, hay la posibilidad en el futuro que yo estoy en la cárcel, estar en la cárcel. Y esta posibilidad... pienso que eso es porque es muy interesante para toda la gente, esta idea, este sentido, la posibilidad de eso. Pero para mí, yo no veo nada de eso porque es como trabajo para mí. Cuando estoy en mi casa, quiero televisión como plantas, como casas, como... vacaciones, otra cosa. Sí, no leo libros sobre criminal, televisión, películas, nada de eso, porque para mí es trabajo. Estoy escribiendo un libro ahora. Se llama 10 razones porque es posible... no sé cómo se dice en español. Es posible que 10 reasons you might be in prison in the future, even though you're innocent. Wow, me encanta. ¿Y cuáles son esas 10 razones? ¿Cuáles son las 10 razones por las cuales uno podría llegar a estar en prisión aún siendo inocente? Cualquiera de nosotros. Bueno, por ejemplo, mala identificación. Se parece como otra persona. Y ahora está en la cárcel toda su vida. No tiene mucha paciencia con la policía. Y después de 10 horas de interrogación, tú escribes su firma a una confesión. Tú vives en una parte de la ciudad donde hay mucha policía, muchas investigaciones, muchos arrestos. Tú eres negro. Porque si tú eres negro, hay más posibilidades que tienen un futuro en prisión. Hay muchos factores. No es completamente igual como todos nosotros en realidad. Y eso es la tema de mi libro, conectando todos mis casos en el pasado con estas razones. ¿Y cuándo lo vas a tener listo? No sé, porque yo escribí los primeros 5 páginas hoy. Ok. Vos sabés que yo estoy pensando en escribir las 10 preguntas que debe hacerse un abogado, o sea, fiscal, abogado defensor y demás, para trabajar la prueba en un caso. No es 10 preguntas, es 10... No, I know. Okay. Libro. I am planning to write. Ahora también podría traducir al español lo que tú escribas. Okay. Your 5 pages. Your 5 pages. Bueno, muchas gracias, Justin, por acompañarnos. Y te queremos agradecer muy especialmente. Muy bien, es un honor. Te esperamos pronto. Gracias, es un honor para mí. Y muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada Está de Más, con Celeste Braga como conductora especial en esta ocasión. Espero no perder mi puesto cuando vuelva de las vacaciones. Quiero agradecer también muy especialmente a Dici Espeche, Félix Calandra y Atahualpa Culeri, con quienes hicimos varios de los tracks de este episodio, y a Lito de Bortoli también por este tema que estamos escuchando en este momento. Es maravilloso trabajar con esta gente. Fue maravilloso también haber trabajado en estos temas de condena errada en el proyecto de Innocence Project Argentina. Quería compartir con ustedes una de las cosas que más me llamó la atención de ese periodo, que no fue ni siquiera algo que vi adentro, sino lo que me pasaba afuera con mis interacciones con amigos y gente que conocía, que es... Uno contaba esto, ¿no? Estoy en una ONG que ayuda a gente mal condenada, presos inocentes, qué sé yo. Y lo primero que te preguntan es...
¿Y cómo sabes que son inocentes? Como asumiendo que si te agarra el sistema es porque algo hiciste, lo cual en alguna medida está bien, porque una democracia no puede vivir pensando que siempre que te agarra la policía es por razones arbitrarias. Pero tampoco podemos desarrollar una categoría infrahumana de personas que son aquellos que caen en las garras del sistema penal, porque uno puede estar ahí por muchas y muy diversas razones. ¿De dónde vendrá esta forma de pensar? Había un sociólogo francés que se llamaba Robert Castel que hablaba de la sensación de inseguridad. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el delito no existe. Quiere decir que antes los seres humanos tenían miedo de los lobos, el bosque y la noche. Que si sobrevivías a esas cosas, ya está. Era un éxito. Pero hoy en día, con el estado de bienestar, se crearon estructuras que vinieron con una promesa de generarnos seguridad, y cuando se vulneran esas protecciones, sentimos esa desprotección que antes no era tal. Venía el rey del feudo y te quemaba el rancho y a otra cosa. Dicho muy sencillamente, vivimos en sociedades mucho más seguras que antes, pero nos sentimos más desprotegidos que nunca. Más allá de que no soy un experto en estos temas y no sé si las ciencias cognitivas habrán modernizado algo de estas teorías, estas ideas las habrán comprobado, de lo que sí estoy seguro es que tenemos que deshacernos de esa idea mágica de cómo funciona nuestro sistema penal, que los errores existen, que tenemos que buscar la forma de minimizarlos y sobre todo desarmar esa narrativa de que están por un lado los delincuentes, los chorros y la gente decente, un nosotros contra ellos, como si fueran una horda de zombies que vienen a tomar, no sé... ¡Ay, maldito zombie! La propiedad o la vida de la gente, porque en realidad no es que haya gente buena y gente mala, sino que hay tipos de delitos según las necesidades de las personas, ¿no? Ustedes seguramente conocerán gente, o ustedes mismos quizás, evadirán impuestos. ¡Ah! Se indignan encima. Lo que faltaba. A mí no me mientan, ¿eh? Habrán fotocopiado un libro alguna vez, se drogarán, usarán software pirata, habrán abortado o conocido a alguien que abortó. Técnicamente esas cosas también son delito o están relacionadas de alguna manera. Así que para empezar a tratarnos con un poco de dignidad y respeto mutuo, lo primero que tenemos que dejar de lado es la hipocresía. Espero no haberme puesto demasiado oscuro con esto, pero en Innocence Project tomé conciencia de lo cuidadoso que hay que ser para tomar una postura respecto de la culpabilidad o la inocencia de alguien, de la gran complejidad que tiene reconstruir un hecho pasado de forma racional y de que no vivimos en un país más seguro cuando el presidente está tuiteando sobre las causas penales de los ciudadanos. Para eso tenemos un poder judicial que juzga, un poder ejecutivo que ejecuta, un poder legislativo que hace las leyes, y si los jueces se equivocan hay un consejo de la magistratura que juzgará su desempeño desde un punto de vista técnico, contemplando todas estas leyes, etcétera, etcétera, etcétera. División de poderes, ¿no? Muy importante. Me parece que como sociedad todavía nos falta bastante entender cómo funciona este temita de la institucionalidad. Y nada, a conversar, no se enojen, pónganse contentos, no caigan presos porque es muy peligroso. Estén atentos porque se vienen los próximos y los últimos capítulos de esta temporada. Después nos tomaremos un receso y me voy que se me va el avión.